Índices bursátiles, una poderosa herramienta financiera. Bienvenidos amigos a otro video financiero de El Lago de los Business. El video de hoy es muy interesante y es muy útil para toda persona que ya esté invirtiendo o que quiere invertir. Básicamente vamos a ver una herramienta que nos va a permitir conocer el comportamiento de diferentes estrategias de inversión, por ejemplo, de diferentes bolsas de valores alrededor del mundo u otros instrumentos. Como varios de ustedes ya saben, yo trabajé muchos años en el sector financiero, en bancos, en casas de bolsa, administrando carteras de inversión. Y déjenme contarles que estos indicadores es un tema muy común en el mundo financiero, por lo fácil y rápido que son de interpretar y bastante prácticos. Por eso yo creo y estoy convencido que todos en el día a día podemos adaptar estas herramientas para nuestras estrategias de inversión. Entonces vamos a empezar con este video que sí es un poquito más técnico, pero es muy práctico para todo potencial inversionista. Y por eso la estrategia financiera del día de hoy se llama cómo se componen y cómo invertir en los diferentes índices bursátiles. Concretamente, ¿qué son los índices bursátiles? Bueno, pues es un indicador. Es un solo número que nos va a indicar el comportamiento de los mercados y de diferentes inversiones. Si te das cuenta, en diferentes noticieros, en algunos reportajes de algunos otros temas de noticias, siempre dicen los indicadores de las principales bolsas. La bolsa mexicana, la bolsa de Estados Unidos subió, bajó, se desplomó, creció mucho. Y las personas que están dando muchas veces esas noticias, pues no son financieros, son reporteros, pero sí tienen la certeza para poder afirmar si la bolsa subió, bajó, se mantuvo. Entonces la reflexión es que todos podemos hacer lo mismo, entender cómo funcionan los índices bursátiles, qué son, qué representan, y de ahí poder dar aseveraciones del comportamiento histórico de la bolsa. Hay diferentes tipos de índices. Hay luego confusiones que se piensa que los índices solamente están asociados al mercado bursátil, al mercado de valores de la bolsa. Pero hay índices de todo estilo. Hay índices para bonos, hay índices de bolsa, hay índices de bienes raíces, hay índices de metales. Manolo, yo conozco muchos índices también, el índice de contaminación, el índice de la masa muscular, mi dedo índice. No te me desvíes, don Ortelio, y ese no es tu dedo índice. Estos índices bursátiles lo que representan entonces es como un conjunto de muchas inversiones se están comportando, si en su conjunto están a la alza, a la baja o se están manteniendo. Y esto nos da una idea también de si el precio en estos momentos es un precio barato o está muy caro. ¿Muchas inversiones en un solo número? Así es, don Ortelio. Básicamente se seleccionan ciertas inversiones que van a componer ese índice y con el promedio de resultados de esas inversiones en un solo número nos pueden decir si la bolsa subió o bajó o lo que represente ese indicador. Los índices, aunque es una herramienta que se utiliza mucho hoy en día, tienen muchos años que se inventaron. En 1884, Charles Henry Dow, junto con sus socios, fundó Dow Jones & Company, una empresa que también fundó el periódico The Wall Street Journal. La intención que tenía Dow era, a través de un solo número, mostrar a las demás personas cómo era el desempeño de la economía de Estados Unidos. En ese momento, su primer indicador solamente tenía 11 empresas. A través de 11 empresas iba a representar el comportamiento de la economía de Estados Unidos, y déjame decirte inclusive que de esas 11 empresas, 9 eran de ferrocarriles. A partir de ahí surgió un boom por este tema de los índices, y diferentes empresas que se dedicaban a este tema de análisis empezaron a crear sus propios índices. La realidad es que hoy hay cientos, es más, hay miles. ¿Por qué? Pues porque también hay muchas bolsas de valores. Hay más de 120 bolsas de valores en el mundo y cada bolsa de valores al menos tiene un índice, pero por lo general tiene varios. Es más, ¿cuántos índices crees que hay? Mientras lo piensas, ayúdame a darle like a este video para que lleguemos a muchas personas y les ayudemos con sus finanzas. Bueno, pues de acuerdo a la revista económica de investigación de ciencias económicas hay más de 3000. Manolo, ya me está quedando más claro. ¿Y en México cómo funcionan? Una muy buena pregunta. Para empezar, déjame aclararte algo. Hay muchos índices bursátiles en el país, como ya te decía, en todos los países. Muchas personas les viene a la mente uno,
pero déjame decirte que hay más de 30. El más famoso y el que le viene más a la mente a las personas y que te dicen en los noticieros es el IPC, Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. No te me vayas a confundir, luego en conversaciones hay personas que se confunden con el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese mide la inflación, no tiene nada que ver con la bolsa. Retomando, el IPC representa a las 35 empresas más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Por qué 35? Bueno, porque así decidieron que iba a ser esa representación de ese índice y que en un solo número iba a representar el comportamiento de esas 35. Como una nota importante por si estás leyendo de este tema, desde junio del 2017 el nombre oficial de este índice es este. Y esto cambió porque antes lo calculaba directamente la Bolsa Mexicana de Valores, pero desde el 2017 hizo una colaboración con S&P Dow Jones para justamente que le ayudaran con los cálculos. Cada índice tiene reglas distintas y vale la pena entender muy bien qué es lo que representa. Por ejemplo, este índice que estamos revisando no contempla ni los impuestos ni los dividendos que paguen las 35 empresas que lo componen. Hay otras variantes y otros índices donde sí van a contemplar los dividendos, por ejemplo. Los índices tienen un valor que coloquialmente decimos que está en puntos. Subió tantos puntos o bajó tantos puntos. En este gráfico podemos ver cómo en los últimos 5 años ha tenido un comportamiento volátil que ha tocado desde los 30,000 puntos hasta los 51,565 puntos. Actualmente está en alrededor de 34,500 puntos. Este indicador mexicano, digamos que entra a revisión 2 veces al año. ¿De qué empresas van a constituir este índice? Ya te dije que son las 35 más grandes, pero no necesariamente siempre son las mismas 35. Claramente va a depender de su valor. Entonces, tanto en el mes de marzo como en el mes de septiembre, el tercer viernes de esos meses, se hace un proceso de validación de qué empresas van a permanecer y cuáles van a salir del índice. Y justo es buen ejemplo porque de forma muy reciente hubo una revisión, la revisión de marzo, de cómo se constituían los índices y en esta ocasión sí hubo cambios. Déjame aclarar una cosa, no solamente la regla es que sean las 35 más grandes, tiene diferentes reglas y por eso puede que haya diferentes cambios. Pero bueno, en términos generales, esta era la muestra antes de esa revisión. Aquí te voy a dejar la tabla de las 35 empresas que formaban el IPC, pero hasta el 26 de abril del 2020. ¿Por qué? Aunque la revisión se hace en marzo, tardan unos días en que las empresas que van a salir del índice sean sustituidas por las nuevas. Y fíjate cómo estoy remarcando que Alpek, una empresa petroquímica, y Grupo Cementos de Chihuahua fueron 2 de las empresas que formaban este índice que han salido. Y ahora quiero que veas la nueva tabla, la nueva composición que al menos de aquí a la próxima revisión van a ser las 35 empresas que van a formar el famoso IPC. Aquí estás viendo la nueva composición de las 35 empresas, donde ahora se incorporó Vesta, que básicamente se dedica al desarrollo y operación de edificios industriales y algunos centros de distribución en México, y Qualitas, la compañía de seguros. Como ya te diste cuenta, invertir en la bolsa, y una vez que analizamos este tipo de índices, podemos ver que estamos hablando de las empresas más grandes de un país. En este IPC, pues simplemente de ver los nombres rápido, pudiste haberte dado cuenta que estaba Bimbo, que estaba Coca-Cola, que estaba Liverpool, que estaba Grupo Carso de Slim, que estaba Alsea, la operadora que controla Starbucks. Hay diferentes empresas muy grandes y muy reconocidas. Hay personas que luego me dicen, no, yo quiero estar 100% alejado de la bolsa y es más, voy a dejar mi dinero guardado en un banco. Pues bueno, de forma indirecta y como dato curioso, diferentes bancos también cotizan en la bolsa. Pudiste ver en la muestra del IPC que estaba Santander, estaba Banorte, estaba Bajío, estaba Inbursa, por ejemplo. Oye, Manolo, ¿y entonces cualquier empresa puede llegar a estar en ese índice del IPC? No necesariamente. Ya te decía que hay diferentes reglas. Entonces, cada empresa que se dedique a construir y a evaluar estos índices va a tener esos lineamientos para definir cuáles va a aceptar y cuáles no. Por ejemplo, en el caso del IPC, ¿te acuerdas que hemos revisado el tema de las fibras en otros videos, que es una forma moderna de invertir en bienes raíces? Y que si no, ahí te voy a dejar el video.
Bueno, pues el caso de las fibras es una inversión que no va a entrar en el IPC. Hay otros índices que son especializados incluso en fibras. Otra regla, por ejemplo, es que al menos debe de tener 3 meses de operación en la bolsa mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa que sea muy grande pero sea totalmente nueva no va a poder participar en ese momento en este indicador. También debe de ser empresas que sean muy comercializables, es decir, que sean muy líquidas. Al menos el 95% de los días de los últimos 6 meses deben de contar con operación, es decir, con compraventa. Otra regla importante es la ponderación. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas que son muy grandes. Entonces imagínate que un índice tuviera una empresa muy grande y unas muy pequeñas. Pues bueno, prácticamente ese índice, como se comporta esta acción, pues básicamente se va a comportar de la misma manera. Entonces, para este caso pusieron una regla que una empresa no puede representar más del 25% de la composición de este índice. Ay, Manolo, pues está bien interesante esta información. De haber sabido, ya estaría invirtiendo en la bolsa. Dicen que el hubiera no existe, pero el hubiera es mi esposa. Don Ortelio, ¿cuántas veces te he dicho que le pongas atención a los videos de Manolo? Manolo, enséñale que hay muchos índices en el mundo también. Es correcto, doña Eluviera, hay muchos índices. Por ejemplo, aquí te dejo los principales. Fíjate lo valioso de esta tabla. Aquí podemos ver como referencia primero Estados Unidos, que es uno de los países que tiene más índices de referencia mundiales, como el Dow Jones, que se compone de 30 grandes empresas americanas que cotizan justamente en la bolsa estadounidense. También tenemos el Nasdaq 100, que incluye a las 100 compañías más importantes del sector de la industria de tecnología, incluyendo empresas de hardware y de software, o el S&P 500, donde encontramos a las principales 500 empresas de Estados Unidos. ¡Ah, caray! No las conocía. Y así podemos seguir analizando cada país. Por ejemplo, en los mercados asiáticos está el Nikkei, en Europa el IBEX de España, el DAX de Alemania, el Eurostoxx 50. Otro dato curioso, bien interesante, es que también existen los famosos índices globales. Por ejemplo, uno que se escribe así, MSCI World Index, que básicamente recoge empresas de muchos sectores, pero de más de 23 países. Fíjate aquí como muchas de las empresas, las que están en amarillo, el 65% son de Estados Unidos. Pero también tiene empresas de otros países, de Japón en naranja, de Reino Unido en rosa, de Francia en verde, de Suiza en morado y otras en gris. Y la información de los índices muchas veces podemos adentrarnos a detalle, saber en qué están invirtiendo, no solamente en qué países, sino hacer un zoom, es decir, en qué sectores. Por ejemplo, fíjate cómo de este mismo indicador nos comparten este gráfico, donde en amarillo nos dice lo que representa en tecnología, en naranja en salud, en rosa en el sector financiero, en verde el sector industrial y así los diferentes sectores. Y hoy solamente hemos revisado a grandes rasgos el IPC y este índice global, pero ya te decía que hay más de 3000. Entonces, ¿no nos vas a explicar los 3000 índices hoy? No te voy a explicar todos hoy, don Ortelio, pero lo que sí voy a hacer es cerrar con broche de oro. Te voy a explicar ¿cómo puedes invertir en ellos? Para invertir en un índice, al igual que en las acciones, necesitas a un broker o a una casa de bolsa para poder comprarlos. Y ya que tenga ese broker o esa casa de bolsa, nada más llego y le pido, ¿me das 2 IPCs y 2 Nasdaq 100, por favor? Más o menos, don Ortelio. Lo que vas a hacer es comprar un instrumento financiero, no directamente el índice. Estos instrumentos son los fondos de inversión o también los ETFs, Exchange Trade Funds. Cada ETF o cada fondo tiene un nombre distinto. No necesariamente es el mismo nombre que tiene el índice. Ya tienes que hacer un poco de tarea para investigar, dependiendo del índice que quieras, conocer cuál es el ETF que lo va a replicar, es decir, que va a invertir en lo mismo que el índice. Por ejemplo, para el caso del IPC, hay uno que se llama Nasdaq, que justamente representa ese índice. Una nota aclaratoria importante. Pueden existir varios ETFs que repliquen el mismo índice, es decir, que existan 2, 3 o más ETFs que estén asociados al mismo índice, al S&P 500, al IPC o a cualquiera. Esta tabla que te dejo a continuación es oro molido. Básicamente te estoy poniendo diferentes índices por cada continente y te estoy poniendo
el nombre del ETF que está asociado. Puedes ver aquí información tanto global, información de los diferentes países de América, asiáticos o europeos. Por ejemplo, el IPC ya te decía que lo tenemos que representar con el Nasdaq, o por ejemplo el S&P 500 con el VOO o el SPY, también ese es otro que lo representa. O por ejemplo, alguien que quisiera invertir en el DAX 30 de Alemania, pues tendría que buscar el que se representa con EWG. ¿Quieres más información de este tema? Bueno, te la dejo aquí abajo en los comentarios. Felicidades, ya sabes cómo invertir en índices. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos financieros cada semana. Felicidades por llegar hasta aquí. Sigue con tu aprendizaje financiero. Aquí unos videos muy buenos.